Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias, un día en el cual hubo comisiones, hubo sesión especial, así que vamos a analizar y vamos a hacer un repaso de todo lo acontecido aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. José, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿cómo va? ¿Cómo viste esta sesión especial en Muy el bien, día a de vos te vi hoy? de muy temprano, Sí, ahí al estoy pie del cansada. cañón. Disculpen la cara, pero estoy un poco cansada Al pie del día de hoy. cañón, Sí. una jornada que arrancó muy temprano, claramente, sí, recordemos, una reunión de labor parlamentaria que estaba prevista para las 10:30, se hizo más tarde. Sí, cerca de las 11:15 arrancó, que Claro. estábamos ahí nosotros incluso con la previa, viendo quiénes ingresaban, ¿no? Todo pintaba que se iba a demorar un poco más de lo normal, porque se estaban negociando la posibilidad de tratar otros temas también, aparte de la ley de alquileres, ¿no? Así es, sí, justamente. Bueno, y uno de los otros temas que se trató estaba previsto para las 10 de la mañana. Ese sí fue más o menos puntual porque era la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Exactamente. ¿Y qué trataron ahí en la Comisión de Asuntos Y Constitucionales? trataban un tema que tenía que ver con el tema de los fueros del diputado Gerardo Milman. Lo pensaba así porque a ver cómo presentarlo. Claro. Le intentaba decir desafuero, no, nada que ver, pero había que la ley de fueros establece determinadas cuestiones, por ejemplo, el hecho de que si, como pasó con el diputado Gerardo Milman, la justicia, en este caso, libró 2 oficios que llegaron a la Cámara de Diputados esta semana porque tiene que autorizar a que entregara el celular o los celulares y pudieran ellos abrirlos para averiguar. Él ha sido involucrado en su momento por un supuesto testigo que dijo haberlo visto en el bar Casablanca, haciendo referencias a lo que después sucedería con la vicepresidenta de la Nación. A partir de eso quedó involucrado de alguna manera, no imputado, pero sí la jueza Capuchetti libró 2 oficios, llegaron a la Cámara de Diputados esta misma semana y se procedió a analizar el tema en asuntos constitucionales. Que finalmente obtuvo dictamen favorable para que proceda la investigación, ¿no? Recordemos que cuando uno es un funcionario nacional, en este caso ser diputado nacional, tiene ciertos fueros. Tiene que ver con una cuestión de, como de protección, de acuerdo a la investidura y al cargo que representan ciertos funcionarios en el Estado Nacional. Entonces, cuando la justicia de alguna manera busca investigar por las supuestas, supuesto o presunto caso de haber cometido algún tipo de delito y demás, que se lo involucraba en su momento con el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que estamos a pocos días de cumplirse un año ya de 8 días, ¿no? A 8 días de cumplirse ese intento de magnicidio. Entonces lo que se hizo, se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales temprano, cerca de las 10 de la mañana, para tratar estos 2 oficios librados por el juzgado competente que tiene la causa que está investigando. Si esto no quiere decir que sea culpable o inocente, simplemente lo que pide es quiten los fueros para que podamos proceder a investigar los celulares, que hace a la esfera de la privacidad de las personas. Claro. Pero cuando hay de alguna manera alguna acusación, una denuncia o presunciones de que esa persona pudo haber estado involucrado en algún tipo de delito, la justicia procede de esta manera y por eso tenemos la ley de fueros e interviene el Congreso de la Nación Argentina, en este caso la Cámara de Diputados, porque el diputado pertenece a la Cámara Baja y después la justicia la que continúa con las investigaciones y las averiguaciones. Luego, cerca de las 11:15 de la mañana, arrancó la labor parlamentaria. En su momento, los primeros diputados que se hicieron presentes fueron José Luis Esper, Miriam Bregman, la diputada Romina del Pla. Después, vimos que finalmente ingresaron a la labor parlamentaria Mario Negri, Cristian Ritondo, Cecilia Moró, Pepe Naca. Los tengo a todos porque los tenía ahí fichados en el Delia Parodi cuando iban entrando, que estábamos con los móviles. En lo que era la previa de la sesión especial. Duró poquito, la verdad que habrá durado 20 minutos como mucho la labor parlamentaria. Se esperaba también que sea una labor corta por el tema de que solamente iban a tratar un solo tema, que era el tema de la ley de alquileres, pero ahí sí se pidieron varios... Ya de por sí se había pedido hacer varios pedidos de apartamiento, ¿no? Apartamento del reglamento, que dicho y hecho, uno de los pedidos de apartamento del reglamento lo propuso la diputada Penaca, que era para tratar el tema de los alquileres temporarios, ¿no? La plataforma esta Airbnb, que de alguna manera es una plataforma que se está empezando a regular en todo el mundo, porque
viene como a perjudicar de alguna manera el tema de los alquileres tal cual los conocemos, ¿no? Muchas personas ponen sus propiedades en alquileres temporarios y incluso cobran en dólares, algo que está prohibido aquí en la República Argentina, que los contratos en dólares no podrían llevarse adelante. Bueno, lo cierto es que se puso como un pedido de apartamiento, se votó y finalmente terminó siendo negativo, así que por eso no se pudo tratar en la sesión. Claro, era una suerte de simbolismo porque claramente, bueno, en el caso de la diputada Penaca, ese proyecto para que fuera tratado, que había sido presentado el día anterior, justamente necesitaba una mayoría especial, muy especial, porque eran 3/4 partes de los presentes, o sea, era imposible que pudiera ser tratado, pero bueno, por lo menos sirvió como para la presentación del proyecto porque amerita un tratamiento que establece un régimen especial para un tema que no está reglamentado justamente. Si hubiera tenido en todo caso, si hubiera sido presentado con antelación, bueno, seguramente hubiera sido incluido dentro de las decenas de proyectos que fueron considerados a la hora del debate que llevó, ¿cuántos años llevó? Llevó 2 años este debate que finalmente llegó al recinto hoy. De la hoy. ley de alquileres, claro, porque recordemos que el tema de la ley de alquileres tiene dictamen de comisión hace un año. Se habrá dictaminado en el mes de junio, julio del año pasado, y ya estamos casi entrando a septiembre, te podría decir que un poquito más de un año, hace que, que tanto el dictamen de minoría como el de mayoría estaba en condiciones para llegar al recinto. El tema es que, no había los acuerdos y los consensos necesarios para tratarlos con anterioridad. Finalmente, en la última sesión, el diputado Mario Negri había pedido que se comprometan a tratar el 23 de agosto, luego de las PASO. Dicho y hecho, fue el día de hoy que se llevó a cabo esta sesión especial convocada por Juntos por el Cambio, que había un tema ahí si llegaban o no con el tema de los números con el quórum, ¿no? Finalmente los socialistas, los libertarios terminaron dando el quórum a Juntos por el Cambio y pudieron dar inicio a la sesión. Por eso veíamos que al inicio de la sesión el Frente de Todos no estaba presente, los aliados del Frente de Todos tampoco, porque era una sesión que era convocada por Juntos por el Cambio. También hubieron homenajes en el medio, sí, se homenajeó al diputado Julio Ferreira, sabemos que falleció hace poquito más de un mes, o no era un mes todavía. El 8 de agosto. No, claro. Menos, sí, ahora hace poquito. 6 de agosto. Sí, hace muy poquito tiempo, incluso como falleció el diputado Ferreira, representante de la provincia de Jujuy, lógicamente se tenía que tomar juramento a quien iba a venir a reemplazar, que es el diputado Cantero, que incluso vino acá hoy al piso, que lo pudimos conocer. Pero que va a estar poquitos meses porque el diputado Ferreira ya vencía su mandato ahora el 10 de diciembre. Claro, así que y también hubo otra jura, el diputado Santos, de Juntos por el Cambio, ¿sí? Que también asumió. Él renunció. Claro, que renunció Santos y asumió otro diputado. Agost Carrel. Sí, Carreño. Agost Carreño, que es presidente del PRO de Córdoba. Así que se incorporan 2 nuevos legisladores aquí a la Cámara de Diputados de la Nación. Y finalmente, la sesión dio inicio. Lo primero, de alguna manera, unas primeras cosas que se hizo fue votar para derogar la actual ley de alquileres. ¿Sí? La diputada Los Penato, podíamos ver que fue quien pidió la palabra y pidió esto de poder vetar de alguna manera, pero recordemos que para poder vetar una ley que ya fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores y por eso es ley en el ordenamiento argentino, lo que establece la Constitución argentina es la mayoría más rigurosa, es decir, los 2/3 de ambas cámaras para poder vetar una ley que ya está vigente. Claramente no llegaron con los números, con los 2/3 y por eso no se procedió a derogar, no es vetar lo hace el presidente, es derogar la ley, perdón, ahí actualizamos el término técnico, es derogar una ley vigente. Como no se pudo proceder a la derogación, lo que se hizo fue avanzar sobre el dictamen de minoría, que de alguna manera viene a modificar ciertos artículos de la actual ley de alquileres, ¿no? Así es, sí, justamente, había una docena de proyectos. El tema es que no tenían dictamen. Al no tener dictamen necesitan los 2/3. Esa era la cuestión. Hubo varias votaciones hoy en esta sesión que duró 3 horas y media. Recordemos, no fue tan extensa, pero claro, era un solo tema en particular. Después se diversificó porque tuvo, como decías Lu, apartamentos de reglamento y otras cuestiones que se buscaron tratar, que en muchos casos son simplemente, alguno diría por la garrería, pero es como en el caso de este proyecto de Pablo Penaca, para hacer una presentación en sociedad, digamos, de alguna manera, tirar el tema seguramente llegará a las comisiones en las próximas semanas y
más temprano que tarde seguramente llegará al recinto. Y también, José, está bueno poner en contexto cómo llegamos a esta actual ley de alquileres que rige en este momento, ¿no? Recordemos que en el año 2019, en noviembre del 2019, la Cámara de Diputados, todavía bajo el gobierno de Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri, habían gestado esta ley, ¿sí? La venían tratando en comisiones, obtuvo 191 votos a favor esta ley en noviembre del 2019. Luego se termina aprobando en junio del 2020, ya en un contexto de pandemia, en el Senado, y es ahí donde queda convertido en ley, entra al boletín oficial y se empieza a regir en el territorio nacional argentino. Entonces, por eso había un poco esta cosa de decir, bueno, a que todos se hagan cargo sobre la ley que rige actualmente, porque fue una ley que fue votada en el 2019 en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría, ¿no? Estuvieron todos de acuerdo en este momento, o gran parte de acuerdo. En los discursos de hoy, por ejemplo, Karina Banfi, la diputada radical, hizo referencia a una de las partidarias de su derogación, pero hizo referencias puntuales al tema del contexto en el cual debió atravesar esta ley de alquileres. Sí. Y recordaba que, bueno, al implementarse rápidamente, estábamos en un contexto de pandemia, que el gobierno había establecido que justamente se aplicaron un congelamiento de los importes que debían pagar. Obviamente ese congelamiento se extendió después hasta marzo del año siguiente, o sea que fue una ley que después, cuando le llegó el primer aumento, claro, eso iba acumulando todo eso, y había en el transcurso habido un aumento de inflacionario del 60%. Sí, exactamente. Así es lo que sucedió. Y bueno, luego entonces lo que ocurrió es que hoy se pusieron a consideración y a votación dos dictámenes, el de mayoría y el de minoría. Primero se votó el dictamen de mayoría, que obtuvo 109 votos, que no alcanzó para quedar convertido para tener la media sanción en realidad de la Cámara de Diputados. Y luego se procedió a votar el dictamen de minoría, que tuvo 125 votos afirmativos y finalmente, bueno, obtuvo la sanción que necesita, ¿no? para tener esta media sanción. Recordemos que esto no quiere decir que mañana empiece a regir estas modificaciones. Simplemente obtuvo la media sanción por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora pasa al Senado. Habría que ver en el Senado si lo aprueban. Hace 4 meses que no se reúne. Que hace 4 meses no se reúne el Senado, exactamente. Bueno, habría que ver si aprueban el texto tal cual viene de diputados o hacen alguna modificación, ¿no? Porque recordemos cómo queda redactado el actual texto, que después nos vamos a meter en profundidad con las placas de José, pero tiene que ver con los plazos se vuelven a 2 años, de 3 años se pasan a 2 años, y las actualizaciones pueden ser de 4 meses en adelante según lo que pacten las partes, que eso después lo vamos a ir analizando más detenidamente con las placas de José. Vamos a meternos a repasar lo que fue la palabra de los distintos legisladores y legisladoras nacionales aquí en la Cámara de Diputados, y veamos en esta oportunidad qué decía la diputada Graciela Camaño. Nosotros venimos a este recinto sin tanta petulancia y a la hora de evaluar el tiempo de duración de la ley, que supuestamente es planteado como un mérito, yo les quiero informar a todos los argentinos que en ese mismo periodo en la Argentina hubo un 476% de inflación. Entonces, las leyes, bueno, podemos encenderlas con discursos y resguardar al más débil y bueno, todas las cosas que se dicen acá adentro cotidianamente, pero después a la hora de la efectividad conducente de la norma, indudablemente algún problema tenemos, presidente. ¿Qué es lo que pretendemos? Mire, nosotros no pretendemos hacer tanta laraca con lo que venimos a proponer. Modestamente, lo único que nos proponemos con el dictamen de la minoría es intentar mejorar la oferta. Porque indudablemente, presidente, esta ley no fue pensada por una Argentina del 476% de inflación que vaya a saber cuánto será en el futuro. Solo basta mirar el índice de inflación interanual de los países que nos rodean para mirar en qué situación hemos legislado y en qué situación estamos intentando resolver un solo problema, que tengamos mayor oferta. Conocemos todos los problemas que tenemos
estructurales en materia de alquileres. El tema de la subpoblación urbana, que acentúa la necesidad de la vivienda, la carencia de créditos, por supuesto, en este panorama de inflación del 476% desde que se generó la norma a hoy, indudablemente no hay créditos de ninguna índole, pero tampoco hipotecarios. La falta de programas habitacionales, este también es un problema del que no se hace cargo nadie, ninguna jurisdicción. Y el contraste más grande en este conflicto es esto que venimos a pretender resolver. Mire, no hay una resolución definitiva de este problema, presidente. El que hoy venga a decir que viene a pelear por los derechos debería poder mirar un poco la historia y todo lo que no hicimos o hicimos mal por los derechos de. Nosotros, vuelvo a reiterar, por si alguien no lo tomó en cuenta, solo venimos a tratar de poner un poquito de mejora en el tema de la oferta. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y más allá de los discursos, cuando legislamos sobre bienes que se afectan y derechos de las dos partes. Y acá, indudablemente, se ha legislado de manera tal que hay una de las partes que ha retraído la oferta. Escuchábamos a la diputada Graciela Camaño haciendo hincapié en la cuestión de tratar de mejorar la oferta, porque claramente la ley que rige actualmente no termina beneficiando ni a inquilinos ni tampoco a propietarios, porque los propietarios sacan los inmuebles del mercado y los inquilinos no tienen la oferta necesaria para poder alquilar, o hay muy poca oferta y eso hace que los precios se disparen y bueno, cobren cualquier cantidad de dinero que tampoco corresponde. Así que lo que busca de alguna manera esta modificación a la ley de alquileres es de alguna manera incentivar a los propietarios para que pongan los inmuebles en alquiler y que los inquilinos puedan tener más ofertas. Pero bueno, para meternos en el tema, José nos va a explicar en unas placas a ver de qué se trata. Sí, haremos un repaso de lo que fue la sesión de hoy, 3 horas y media, decíamos más o menos. Bueno, y arrancamos por donde se tiene que arrancar, es el quórum. El día anterior nosotros ya teníamos la convicción de que iba a haber quórum, nosotros acá mismo lo habíamos dicho, va a tener quórum, la sesión va a arrancar, después veremos a ver qué es lo que pasa. Nadie sabía cómo iba a terminar todo eso, pero el quórum se alcanzó cuando ingresaron los 3 libertarios y se sumaron a continuación Luciano Laspina y los 2 socialistas. ¿Qué había pasado? Se alcanzó a las 12:27 el quórum con 115 miembros de Juntos por el Cambio. Recordemos, Juntos por el Cambio tiene 117 miembros. De los 117, ¿por qué había solo 115? Uno de ellos era justamente Gustavo Santos, que estaba renunciado, justamente debían aceptarle la renuncia, no podía participar de la reunión. Y el otro es Gerardo Cipollini, diputado radical del Chaco, que está en Italia desde hace unos 20 días. Allá vive su hija y está por razones de salud de su hija. La está acompañando en este momento. Sí, hablaste de los libertarios y bueno, ni bien arrancó el quórum, ingresaron, dieron el quórum correspondiente, pero no se quedaron a escuchar la sesión. Por lo general los diputados se levantan y se van, pero luego volvieron al recinto para votar el dictamen de mayoría y el de minoría. De hecho, el dictamen de mayoría que termina siendo aprobado por la Cámara de Diputados, no en realidad por la oposición, los libertarios votaron en contra. En contra, así es, sí. Es así. Los que dieron el quórum, entonces, quedábamos 115 diputados de Juntos por el Cambio, Felipe Álvarez, Claudio Vidal, ambos de SER, Claudio Vidal, santacruceño, electo recientemente gobernador de Santa Cruz. Los 2 de Juntos Somos Río Negro, los 3 cordobeses estuvieron, Alejandro Topo Rodríguez estuvo también, entonces después, hasta ahí llegábamos, eran 127. Entraron los 3 libertarios, Luciano Laspina y 127 cuando llegaron los libertarios y Luciano Laspina. Sí. Los 2 socialistas fueron los que completaron el quórum y Esteves. Sí, así es. Quienes no estaban, por ejemplo, que tendrían que haber estado, que llegaron después, o sea, fue un detalle nomás, Florencio Randazzo y Graciela Camaño. Y nos decían por qué había llegado Graciela Camaño. No es que no quisiera dar quórum, sino que se estaba retrasando porque, como la veíamos, era la que tenía que ser miembro informante del dictamen de minoría y estaba terminando de redactarlo. Así es. Y antes de seguir avanzando con el tema, tenemos la jura de los 2 nuevos diputados que se incorporan aquí a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Vamos a ver en qué consistía.
Carlos Daniel Cantero, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude, y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado. Bienvenido. Oscar Agós Carreño, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria os lo demande. Queda usted formalmente incorporado. Bienvenido. Ahí veíamos la jura entonces del diputado Cantero y del diputado Carreño que se suman a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. José, ahora sí retomamos el tema. Sí, ahí bueno, ya dijimos entonces cómo se alcanzó el quórum. Vamos entonces a la siguiente placa que tiene que ver con la jura. Entonces sucedió la jura que mencionábamos de Carlos Daniel Cantero en lugar de Daniel Ferreira. Y después y el diputado... Llegaron el momento de los homenajes. El diputado Germán Martínez rindió un sentido homenaje al jujeño Daniel Ferreira, como así también a Ramiro Fernández Patri y Ricardo Burjaile, ambos de Formosa, por el diputado nacional de mandato cumplido Juan Carlos Díaz Roy, que acá estuvo como 16 años, fue diputado nacional. Sí. Vos eras chica, pero y no hace tanto tiempo hace que sos chica, en realidad, pero él fue un importante legislador, presidente de la Comisión de Legislación de Previsión. Era un hombre muy, y bueno, se notó en los homenajes muy sentido de su compromiso. De hecho, Fernández Patri lo decía Juancho. Juancho, claro, lo conocía como Juancho, y ni qué decir de Daniel Ferreira, a quien se hizo una referencia puntual de parte de la presidenta de la Cámara de Diputados también. Exactamente, sí. Bueno, después, seguimos con lo que fue la sesión. Los diputados aprobaron entonces la autorización para que la justicia secuestre el o los teléfonos móviles del diputado nacional Gerardo Milman en el marco de la investigación del atentado contra la vicepresidenta de la Nación. De eso lo habíamos mencionado justamente antes, previamente. Un atentado que ya está a 8 días de cumplirse un año. Pienso, José, ¿cómo pasa el tiempo? ¿No? Un año ya de esto. Y justamente fue lo que dijo. Estamos a 8 días del 1 de septiembre y hay una demanda judicial que llegó a este Congreso para poder avanzar. Fue lo que argumentó Germán Martínez, que fue el que se encargó de anunciarlo. Él había tuiteado antes del inicio de la sesión, justamente inmediatamente después de que se produjo el dictamen, que se produjo la firma del dictamen al que hicimos referencia antes en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y él ahí anunció que lo iban a tratar directamente, lo iban a incluir en el temario, justamente porque, y recordemos, todos estuvieron de acuerdo a la hora de firmar el dictamen, oficialismo y oposición, para que esto se aprobara. Y respecto de cuando decíamos él o los teléfonos, porque claro, decían, por ejemplo, el diputado Tonelli aclaró que dijo, bueno, esto ya era un tema que no tenía sentido porque el teléfono ya lo había presentado. Sí. Pero dijeron, bueno, pero puede haber más de un teléfono, entonces investiguemos si hay más de un teléfono que lo puedan presentar para su investigación. Sí. Veamos la siguiente placa entonces. Bueno, cerca de las 13. Ahora llegamos finalmente al tema de alquileres. Y arrancamos con alquileres justamente porque era lo que los convocaba a todos. Cerca de las 13, en el inicio del debate se hizo lo primero que se puso a consideración el apartamiento de reglamento para incluir una docena de proyectos para derogar la norma. Necesitaban los 2/3 y no se consiguió ese número. Hubo 124 votos afirmativos, 110 negativos, ninguna abstención. Eso era lo que estaba previsto. Recordemos, los más duros de Juntos por el Cambio querían ir por la derogación. Después finalmente había primado la cordura y sabiendo que no había el número. Después, el lunes estaba la convicción de que querían la derogación sí o sí. Habían insistido con este tema, entonces insistían con esta cuestión. Al final, en el día ayer hubo una reunión por Zoom donde se pusieron todos de acuerdo para, bueno,
ir por ese tema, pero ir por lo más viable, que era el dictamen de Claro, minoría. en realidad lo más viable en un contexto en el cual no tienen los 2/3 de los votos. Claro. Nadie tiene ni el oficialismo ni la oposición, así que para poder proceder a la derogación de una ley que necesita la mayoría más rigurosa que establece la Constitución Nacional Argentina, necesitas claramente consensuar. Y en el tema de alquileres, recordemos que es un tema que tenía dictamen de comisión hace un año ya, y si no se llevaba a recinto era porque costaba mucho llegar a los acuerdos de los consensos necesarios entre oficialismo y oposición de cuál era la mejor solución o la solución más posible, ¿no? Tanto para los inquilinos como también para los propietarios, que hoy en día se les hace prácticamente imposible poder alquilar por todo el tema de la inflación. Así justamente. Veamos la próxima placa y veremos otro pedido de apartamento que también lo habíamos hecho referencia ya, el pedido de tratamiento de un proyecto de Paula Penaca, la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, para regular la actividad del alquiler temporario. Necesitaba las 3/4 partes de los presentes. La diputada habló de la necesidad de establecer una regulación para evitar la competencia con los alquileres corrientes. Dijo que el objetivo es armonizar la actividad de los alquileres temporarios con fines turísticos con la oferta para el mercado de inmuebles residenciales. Ella comentaba cuando hablaba de su proyecto, hoy lo estábamos viendo, en estos días seguramente lo vamos a desmenuzar un poco. Son 11 artículos y decía, por ejemplo, una de las cosas que vos mencionabas recién, el tema del pago en pesos argentinos. Bueno, ya sabemos que este sistema existe y bueno, necesita ser regulado porque se aplica de manera, de todas maneras los pagos se aplican en dólares. El proyecto de Penaca inclusive regula cómo debe ser el tema de la actividad de las plataformas que ofrecen esta forma de alquilar. Así es, José, y si te parece vamos a seguir repasando un poco la palabra de los distintos legisladores. En esta oportunidad la diputada Mónica Macha hablaba respecto de la situación de alguna manera proteger a la parte más débil de un contrato de locación que tiene que ver con los inquilinos, pero vamos a ver qué decía. Bueno, en principio quiero destacar que cuando se construye el texto que hoy lleva la ley de alquileres, fue una construcción donde participaron inquilinos agrupados, donde participó también el Habitar Argentina, que es una agrupación, es en realidad una articulación de distintas agrupaciones que militan en nuestro país hace muchísimos años por el hábitat popular. Y cuando pudimos avanzar en ese texto, y están entonces los 3 años de alquiler, también está el modo de consolidar o de planificar los aumentos posibles. Está pensado desde la mirada de quien alquila, entendiendo que quien alquila está en una situación de desigualdad de poder frente a los propietarios. Entonces, creo que me interesa en principio, destacar poder historizar un poco cómo llegamos hasta acá y por qué la ley tiene ese texto. ¿Por qué los 3 años? Porque para una familia constituir un centro de vida en determinado barrio, en determinado lugar, implica también una forma de llegar a su trabajo, a la escuela donde van a cursar sus hijos e hijas. Entonces, esos cambios cada 2 años generan un trastorno que es muy evidente para quienes alquilan, tal vez no tanto para quienes no pasan por esa situación. Y la angustia, además de saber que un contrato se vence a los 2 años y que, bueno, cómo se rearma entonces el lugar donde se va a vivir, qué es lo que se va a poder alquilar. Entonces, a mí me parece que esto también tiene que ver con una concepción sobre el Estado, sobre cuál es el rol del Estado regulando y generando mejores condiciones para las personas que están en desigualdad de poder. Yo creo que ese es un rol fundamental del Estado. Entonces, defiendo el texto de la ley, defiendo también esa historia y cómo se construye esa ley, y me parece que las propuestas que nuestro bloque trae hoy, en todo caso, son interesantes para poder pensar en una segmentación, no tratar a todos los propietarios y propietarias de la misma manera. Una cosa es quien tiene una cantidad, 1, 2, 3 departamentos, y otra es aquellas empresas que se dedican a una explotación de este tema y que no está vinculado a una mirada o a un resguardo de quienes alquilan.
Escuchábamos a la diputada Mónica Macha entonces haciendo hincapié de la protección que tiene que dar el Estado a la parte que es más vulnerable en un contrato de locación, que tiene que ver con los inquilinos. Pero llegó el momento de hacer un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias y seguimos repasando lo que dejó la sesión especial en el día de hoy. Ya venimos. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes.
Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir Bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de todo lo que dejó la sesión especial en el día de hoy, que se trató efectivamente la reforma y la modificación a la actual ley de alquileres. José, ¿qué más tenemos? Bueno, entonces llegamos, ya tenemos caído el pedido de derogación. Caída la noche, Vamos a... terminó la sesión. Ahora vamos a avanzar, con los dictámenes, propiamente dicho. Entonces, cuando finalmente se inició el debate de los dictámenes, alcanzados el 22 de junio, ya lejos ese tiempo, más de un año, el 22 de junio de 2022, hubo una corta lista de oradores. Expusieron, a saber, Germán Martínez fue el miembro informante, cosa rara, pero el presidente del bloque fue una suerte de miembro informante del... Quien abrió el debate cuando se trató el tema del dictamen de mayoría. De mayoría, sí. Y por el dictamen de minoría hablaron Graciela Camaño, como la vimos en el tape, Agustín Domingo, rionegrino, que no formaba parte del plenario, pero fue determinante porque tuvo mucha influencia en el texto que tuvo el dictamen de minoría, y Alejandro Cacase, de Evolución Radical, por los dictámenes, entonces, de mayoría y de minoría, respectivamente. Después de Cacase y de ellos se sumaron también la diputada Macha, el diputado Tonioli y Heller. Así es, sí, ahí lo vamos a ver en un detalle, a ver en la próxima placa. Hablaron entonces, como vos decías, y lo tenés bien, Macha, Tonioli, Heller, Pablo Tonelli, después Ricardo López Murphy, José Luis Esper, Karina Banfi, Romina del Pla, Carolina Píparo, Miriam Bregman. Este fue el listado, que es corto para un debate como este tipo. O sea, que estaba consensuado que no vamos a alargar el tema, van a hablar los que tengan que hablar o los que quieran hablar. No, rápidamente, y vamos al debate. Inclusive, ¿quiénes no estaban en el listado original? López Murphy no estaba, se sumó, y Carolina Píparo. Habían mencionado la posibilidad de que hablara Milei, había mucha expectativa. Milei no estaba ya en el recinto, después volvió para votar, pero habló, fue la que habló fue Carolina Píparo, que estaba más involucrada en el tema porque ella había tenido un proyecto de derogación de la ley. Que de último, también Victoria Villarruel terminó pidiendo la palabra y habló. También. Habló al final. Al final, claro. Al final no estaba en la lista, pero al final se sumó para hablar. Bien. Y nombraste al diputado Carlos Heller, así que vamos a ver qué decía el diputado Carlos Heller respecto a la modificación de la ley de alquileres. ¿Por qué la idea de mantener los 3 años? Porque cuando alguien se instala, ¿quiénes alquilan? Los jóvenes, las parejas recién conformadas, gente que tiene menos recursos. Y el tiempo y cierta estabilidad es un valor que hace a la idea de adecuado. Acortar esos tiempos es sacarle calidad, es poner en riesgo. Imaginémonos un matrimonio joven con chicos que tiene que estar cada par de años cambiando de lugar porque no llega a acuerdo con los propietarios. Entonces no es un tema
neutro. También en el tema de adecuado incluye el sentido de la asequibilidad. La asequibilidad la pone el precio. Si el precio no es accesible, la vivienda no es accesible y el problema está planteado. Y ese es el escenario en el que nosotros nos encontramos. Con un agravante. Tenemos una ley que todo el mundo dice que no se cumple. Tenemos una ley que todo el mundo dice que la mayoría de los contratos se formulan por fuera de la ley. He escuchado hablar de que el 90% de los contratos no están registrados. Es gravísimo el tema, es gravísimo el tema. Y nosotros tendríamos que estar pensando en cómo hacemos para que esos contratos estén registrados. Porque en la medida que tuvieran que estar registrados, tendrían que estar registrados dentro de los términos que establece la ley. Si no están registrados, puede pasar cualquier cosa. Y dentro del debate de la ley de alquileres también hubo un momento muy emotivo que tuvo que ver con el homenaje al diputado Ferreira, que falleció a principio de mes, hace los primeros días del mes de agosto, y la diputada y presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, hizo referencia al fallecimiento y también extendió su saludo a los hijos del diputado Ferreira. Vamos a ver en qué consistía. Quiero saludar la presencia en el recinto de las hijas de nuestro recientemente fallecido compañero de la provincia de Jujuy, Julio Ferreira. El homenaje lo va a hacer nuestro presidente del bloque, pero transmitirles mi mayor afecto, reconocimiento y respeto a quien fuera no solo un enorme militante, sino un gran legislador nacional. Bueno, así que en eso consistía entonces el homenaje al diputado Julio Ferreira. José, vamos a seguir analizando de qué se trata esta nueva modificación a la ley de alquileres. Es una referencia también a Ferreira, ya que lo estábamos mencionando. Y hoy me acordaba que era una persona muy querida, un diputado muy querido. Que vino muchas veces aquí al piso, incluso. Que vino muchas veces, y yo me acuerdo, hoy me acordaba justamente de una vez que un viernes, al cabo de una sesión maratónica, y vino acá al piso, y entonces él contaba que estaba despierto desde el día anterior. Justamente, tenía 81 años. Estaba muy bien, muy entero. Bueno, sin duda. Vaya nuestro homenaje. Pasamos entonces después de Miriam Bregman, ¿qué pasó? Miriam Bregman. Bueno, a la hora de la votación, esa primera votación, los libertarios y los bloques provinciales consiguieron, Juntos por el Cambio, los bloques provinciales consiguieron su segundo objetivo. El primero era el quórum. El segundo objetivo era rechazar el dictamen de mayoría del Frente de Todos, y lo consiguieron ¿con cuántos votos? A ver, aquí lo veremos en la próxima placa. Que dentro del dictamen de mayoría, cuando habló Germán Martínez, que fue como el que expuso el dictamen de mayoría, decía que dentro de ese dictamen se establecía, por ejemplo, la posibilidad de que el depósito, que es uno de los requisitos para poder ingresar a cualquier alquiler, ¿no? Un contrato de locación, se podía pagar en 6 cuotas, por ejemplo. También dijo que el contrato tenía que ser pactado en moneda nacional, se establecía un régimen de incentivos fiscales para que pongan las viviendas en el mercado, y que esto, si bien y reconoció que esta actual ley afecta a tanto a inquilinos como a propietarios, eso el Frente de Todos no lo niega, pero que también pretenden proteger a la parte más débil, que no está en una condición de igualdad como lo está el propietario. Es lo que hacía un poco de referencia Germán Martínez cuando expuso el tema del dictamen de mayoría, que finalmente no obtuvo los votos necesarios, así que no pudo quedar con la media sanción. Así es, sí, y bueno... El resultado de la votación fue 109 votos afirmativos, 131 negativos. Le faltaron muchos diputados al Frente de Todos, pero de todas maneras, junto con ellos votó a la izquierda. Pero si hubieran estado tampoco llegaban al número, ya lo tenía el otro sector. Y de hecho, Romina del Pla, que pertenece al Frente de Izquierda, ya estuvo con nosotros en la previa de la sesión y había adelantado que iba a votar
en contra primero en contra de derogar la actual ley y segundo en lo que establece la nueva modificación, porque ella considerada de una manera que termina perjudicando a la parte más débil, que es el inquilino. Una cosa que no querían tocar era el tema de los 3 años de contrato. A continuación se pasó a votar entonces el dictamen de minoría. Lo que vimos fue una experiencia que no siempre se ve. Es muy, muy especial que se vea. No es que sea inédita para nada, pero que se proceda. Cuando cae el dictamen de mayoría, se proceda a avanzar con el dictamen de minoría. La duda estuvo permanentemente si no fuera cosa que se cayera el quórum y no pudiera votarse el dictamen de minoría. En ese sentido, digamos, el oficialismo estuvo muy leal en ese caso, no vació la reunión. De todas maneras, estando todos los de la oposición, podían sostenerlo el quórum. Pero bueno, resultó aprobado finalmente el dictamen de minoría con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones. Así es. Y a propósito de eso, digamos... Lejos de lo que fue la aprobación de esta ley en el año 2019, que obtuvo 191 votos a favor, ¿no? Si uno hace la comparación de decir, cuando se sancionó por primera vez en la Cámara de Diputados en noviembre del año 2019, todavía bajo el gobierno de Mauricio Macri, obtuvo un resultado de 191 votos a favor. Hoy ya 4 años después, bueno, la modificación se aprueba con 125 votos a favor. Sí. El número fue alcanzado con una oposición unida, salvo la izquierda, que no estuvo, votó con el oficialismo. Los 3 libertarios que terminaron votando con el oficialismo, en este caso. También hubo dos votos negativos por parte del jefe del Interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez. Él no estaba de acuerdo con el tema con las modificaciones, sí, pero no con el tema de la nueva fórmula que se utilizaba, y la cordobesa Natalia de la Sota fueron los que votaron en contra. Veamos la próxima placa, vamos a ver quiénes votaron entonces a favor. Los diputados de Juntos por el Cambio, el Interbloque Provincias Unidas, el Bloque SER. Por parte del Interbloque Federal, positivamente también votaron los bonaerenses Graciela Camaño, Florencio Randazzo, y los cordobeses Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca. Veamos también los santafesinos socialistas Mónica Fein y Enrique Esteves se abstuvieron. La tercera abstención fue la del camporista salteño Emiliano Estrada. Hay que preguntarle a ver por qué él decidió abstenerse. ¿Tenemos alguna placa más? Ahí está. Sí, vamos a ver ahora, vamos a lo que más le interesa a nuestro televidente, tal vez es ¿qué se modificó? ¿Cómo queda la ley de alquileres con esta modificación, José? Una de las modificaciones sustanciales, dice textual, en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por periodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes por intervalos no inferiores a 4 meses, dice el dictamen de minoría, donde se eliminó la parte donde establecía una periodicidad de entre 3 por intervalos de 3 y 12 meses. Claro, esto es una norma, esto es lo que se conoce en el derecho como una cláusula de orden público. Cuando te dice por un intervalo no inferior a 4 meses, el Estado te está diciendo, esto va a quedar a la libre voluntad de las partes, pero estas son las reglas del juego. Sobre esto en más, lo que quieran, sobre esto en menos, no se puede. Eso es lo que se conoce como una cláusula de orden público que está en los contratos y que se debe respetar. Es decir, nadie va a poder venir a decirte te alquilo por un mes, te alquilo por 2 meses, sino que establece que va a ser por 2 años y la actualización, a eso iba, que la actualización no puede ser cada mes o cada 2 meses, sino que te dicen cada 4 meses o más. Todo va a depender de lo que pacten mínimo 4 meses. Esas son las cláusulas de orden público, por eso decía, porque se habla mucho de esto de dejar nuevamente el tema de los contratos a la libre voluntad de las partes, a las leyes de los mercados, pero en realidad necesitas que el Estado por lo menos te marque las mínimas reglas de juego para que no quede todo a la voluntad, todo de las partes. Por eso existen las normas de orden público que se deben cumplir dentro de los contratos, ¿no? Y como en este caso de que el Estado en este momento con esta ley de alquileres te está diciendo los ajustes tienen que ser de 4 meses en adelante, no pueden ser menos de eso. Y bueno, otra modificación dice, de las textuales, es la última que mencionamos textualmente, a los fines dispuestos en el párrafo anterior, para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor
el índice de precios mayoristas y o el índice de salarios, elaborados por el INDEC, o una combinación de dichos índices según las partes acuerden. Acá la ley es clara porque utiliza la palabra pudiendo. Entonces le está diciendo a las partes, elijan ustedes cómo van a pactar la actualización. Pueden elegir una, todas, pero no ninguna. Tiene que ser dentro de esas reglas. Ahí estamos nuevamente en la cláusula de orden público. Es decir, va a quedar a la libre voluntad de las partes, pero el Estado te marca cuáles son las reglas sobre las cuales pueden decidir el propietario y el inquilino, que se tienen que poner de acuerdo de cuáles de estos índices, uno, varios, pueden utilizar para pactar el ajuste que van a elegir en ese contrato de locación específicamente. Así es, y bueno, y finalmente, veamos la última placa. El proyecto vuelve a 2 años, lo que remarcábamos, era uno de los pedidos más fuertes que se hacían, el plazo mínimo legal de los contratos, e incorpora una serie de incentivos para promover la oferta de viviendas en el mercado. En relación a los beneficios fiscales, se contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan 3 unidades de explotación, no sé si sigue. Ahí está, una placa más. Ahí va. En el caso de la actividad de locación de inmuebles mediante contratos debidamente registrados, se considere como una sola unidad de explotación, independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma. Así es, José. Bueno, hicimos un repaso entonces de la modificación de la actual ley de alquileres. Veremos qué sucede luego en el Senado, si se modifica esto o lo aprueban tal cual está y termina convirtiéndose en ley en la República Argentina. Pero antes de finalizar con el tema, vamos a ver qué decía el diputado Mario Negri respecto a la ley de alquileres. Derogamos lo de los 3 años y volvimos al viejo esquema de los 2 años para los alquileres. En segundo lugar, dimos de baja la indexación anual que tanto torturaba a los inquilinos. Y por supuesto agregamos un menú de índices que en libertad pueden elegir entre las partes para indexar, y le pusimos un piso mínimo de intervalo de 4 meses, no 1 año, a partir de los 4 meses, y en el ejercicio de la libertad entre las partes pueden ir acordando lo que significa el precio del alquiler. Está muy resentido el mercado, obviamente no hay propiedades que se ofrecen, hay gente que la busca y además se le hacía insoportable esperar 1 año. Lamentamos todo este tiempo, porque estas son las cosas que hay que resolver en forma rápida y urgente. Lo dijimos más de una vez, así que la verdad que llegábamos con mucha expectativa, trabajamos toda la semana pasada desde aquella oportunidad. Esto no se puede hablar de términos de triunfo o derrota, lo que sí creo que hemos dado una respuesta, nos trabajó porque era desde la oposición, el oficialismo no quería saber nada, intentó por todos los medios y obviamente con algunos otros bloques no tuvieron el número suficiente y logramos el objetivo buscado. El objetivo buscado es que la naturaleza de la mala ley anterior ha desaparecido prácticamente. Obviamente, para muchos de nosotros, incluido mi bloque, queríamos la derogación total. No pudimos lograrlo, pero lo que logramos es derogar temas que eran absolutamente urticantes y contradictorios tanto para los propietarios como para los inquilinos. Escuchábamos a Mario Negri, quien es el presidente del bloque de la UCR y quien convocó a esta sesión especial, José, para tratar este tema, ¿no? Así es, esa fue la intención y bueno, y finalmente se logró lo que se esperaba a partir de cuando se firmó el dictamen allá. Claro, ellos en realidad iban por la derogación, pero terminaron consiguiendo derogar los artículos más importantes. Y también quien estuvo hablando en conferencia de prensa cuando terminó el tema de la ley de alquileres fue el diputado Germán Martínez, que decía lo siguiente. En primer lugar, estaban diciendo en todos lados que iban a derogar la ley, sabiendo que no tenían el número para derogar la ley. Se peleaban entre Juntos por el Cambio y los Libertarios a ver quién estaba a la derecha del otro, a ver quién cumplía de la mejor manera con los grandes jugadores del mercado inmobiliario. Después terminaron aprobando algo que claramente es una involución para los inquilinos. Pregúntele a los inquilinos si que le bajen el tiempo de los contratos de 3 a 2 años es a favor o en contra. Pregúntenle a los inquilinos si que el tiempo de actualización en el valor de los alquileres de 1 año llevado a 4 meses a favor o en contra. Ahora hay una fórmula que nosotros sabemos que no nos gusta el resultado final, pero no por la fórmula, sino por los elementos que tienen que ver con una dinámica inflacionaria que nosotros queremos solucionar, pero que sabemos que todavía no solucionamos.
pero ahora tienen que ir a pactar con los inquilinos a ver con qué índice se termina acordando la actualización de los contratos. Me parece que han hecho un chiquero donde los únicos perjudicados son los inquilinos. Diputado, recién Negri decía que no se llegó a una mejor ley porque el oficialismo no quiso negociar y tomó una postura antidiálogo. ¿Qué piensa al respecto? Pero ¿a vos te parece que tener una actitud propositiva con el bloque oficialista y tratar de conseguir un escenario de diálogo es convocando una sesión especial donde el marco de alianza era de Juntos por el Cambio y los Libertarios, donde entre los dos lo que hacían era ver quién se llevaba la bandera de la derogación? Nunca quisieron negociar porque querían tener una postura política que no lo enemiste con el electorado de Milei. Hoy le marcó la cancha Milei a Juntos por el Cambio. Eso fue lo que pasó y realmente lamentable porque el botín que se disputaban eran los derechos de los inquilinos. ¿Cree que en el Senado puede llegar a pasar esto o lo ve difícil de acá a fin de año? Yo creo que cuando lo lean, hasta los mismos que vinieron hoy acá a votar, votan en contra. ¿Cuáles eran los puntos que modificaban a la actual ley el dictamen de mayoría que ustedes impulsaban? Bueno, ahí era lo interesante, porque hasta en eso se han privado. Algunos elementos lograron salvar, otros no. Pues nosotros lo que hacíamos era generar un régimen de incentivos para los propietarios, incentivos de tipo tributarios, que lo que podían darle al propietario es la señal, che, te conviene venir y hacer un contrato por adentro de alquileres y no retirar tu vivienda de alquiler, que es lo que nosotros claramente tuvimos siempre presente, que el problema que tenemos hoy es una reducción del stock de viviendas en alquiler. Eso pasa. Obviamente que pasa, es un dato de la realidad y nosotros no nos escapamos de eso y le complica la vida a los inquilinos y a los propietarios. Pero también lo dije yo en mi discurso, no es lo mismo. Al inquilino lo vive de una manera, lo sufre, lo padece, lo angustia, ¿no? El propietario en algún lugar tiene algún mecanismo, retiro la casa de alquiler por un tiempo, voy a Airbnb, voy a un alquiler temporal, que son todos los elementos que están hoy sobre la mesa. Entonces, digo, me parece que hoy encima nos privamos de tener elementos virtuosos, que era con un paquete de incentivos tributarios para los que los propietarios pongan la vivienda en alquiler. Ni eso lograron aprobar. Y nos quedamos sin programa, llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. José, nos encontramos mañana y nos volvemos a encontrar mañana a las 18 horas como todos los días. Chau.